Amigos, como siempre, bienvenidos a Leer es un placer, el programa que produce Telemiño, y lo hacemos aquí en la Biblioteca Nord de la ciudad de Las Burgas y lo emitimos a través de nuestra señal, también a través de la señal del canal 133 de Retelevisión y si no en internet poniendo aquello de telemino.com. Vamos a empezar el programa. ¿Con qué lo empezamos hoy? Pues vamos a empezar el programa con algo tan interesante como es saber cuáles son los libros más vendidos en la semana pasada. Bueno, pues esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, de María Oruña, El bosque de los cuatro vientos. En segundo lugar, de Lorenzo Silva, Castellano. Y por último, en editorial Destino, El lunes que nos querrán, que fue Premio Nadal 2021. En nuestro programa de hoy tengo la alegría de tener un amigo de siempre, desde que estoy aquí en Galicia, que ya hace 16 años, y que aunque él se jubiló y la relación personal se alejó, pues espiritualmente pues está siempre presente en mi vida cotidiana porque es una bella persona y es un gran profesional. Lalo Pavón está viviendo en su Seisalvo querido con esa mini independencia que tiene ese barrio tan personal de la ciudad de Orense, y tienes de vez en cuando la gentileza de venir a contarnos algo que generalmente siempre, por no decir seguro, es interesante. Por la ojeada que le echaba al libro que tiene abajo el brazo, presiento que así va a ser, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Le voy a dar la bienvenida, que ya se la estoy dando, y le voy a decir que me cuente qué es lo que tiene, cuál es la sorpresa que nos trae. Lalo. Muchísimas gracias, Enrique. Como siempre es un placer estar aquí compartiendo. Siempre es un placer estar contigo. Y el programa se llama Eres un placer. El placer. Trampita que dice. Eres un placer. Es un placer siempre estar contigo y es un placer poder hablar de literatura y si acaso de alguna cosa que aparezca tangencialmente. ¿Cómo no? Hoy pretendo traer a un autor de éxito, un autor riguroso que se llama, conocido de todos seguramente, de todos los espectadores, es Fernando Aramburu, un señor que nació en Guipúzcoa, que es profesor, ensayista, poeta, escritor, novelista, que ha hecho casi de todo en el mundo de la literatura. Fue precursor de un movimiento cultural en el País Vasco en su primera juventud, a través de una revista que, en fin, que tenía su influencia y que llegó incluso a hacer sus pinitos en Madrid. Luego se afincó, por su profesión de profesor, se afincó enseguida en Alemania y allí vive desde 1985, o sea, bastante más de la mitad de su vida transcurre en Alemania. Y sin embargo, nunca ha perdido el pulso de la actualidad en España y particularmente en el País Vasco, al que él por nacimiento está especialmente vinculado. En 2006 hizo ya un acercamiento al conflicto vasco, a los atentados al mundo de ETA y sus consecuencias. No tuvo gran repercusión, aunque sí fue un libro, digamos, de culto en los ambientes, digamos, más formados e informados. Tampoco era 2006, a pesar de que hace poco tiempo, hace 15 años, en esto de lo que vamos a hablar ahora mismo, o que estamos hablando ahora mismo, es bastante, porque han pasado muchas cosas desde entonces. Y en 2016, digamos que dio el golpe con la publicación de Patria, que fue un fenómeno editorial
público, desde luego, de éxito popular, desde luego, pero fue un fenómeno de éxito también desde el punto de vista de la crítica y desde el punto de vista social, porque retrataba, es una de sus habilidades, los personajes y las situaciones como si fuesen esculpidos a cincel o con, como se dice a veces en el argot, con precisión quirúrgica, ¿no? De forma que retrata y recrea la realidad situando al espectador ante una imagen nítida, una fotografía o una imagen nítida que le impele a meterse en un mundo o en una realidad que le resulta a priori absolutamente ajena. ¿Hueles el País Vasco cuando lees? Sí, que tiene olor. sí, te metes en el tal. Entonces con Patria logró ese milagro. Retrataba entonces o relataba entonces la vida y el entorno de una familia euskaldún que tenía un hijo en ETA y una familia de víctimas de una víctima del terrorismo. O sea, el asesino y la víctima que vivían puerta con puerta. Bueno, pues a partir de ahí recreaba toda la atmósfera real que existía en el País Vasco y que existió durante medio siglo, ¿no? Yo creo que nadie lo hizo tan bien, a pesar eso de vivir y de estar afincado en Alemania. Ahora, a aquello le valió, en fin, notables laudes e incienso, y no solo eso, sino dinero y el Premio Nacional de Literatura, o sea que, en fin, fue un reconocimiento enorme, y se ganó, digamos, el respeto de los que todavía no habían reparado en su solvencia a la hora de crear y a la hora de escribir, porque sí es cierto que tenía solvencia como narrador y ensayista y como traductor incluso, pero en el mundo de la ficción tenía menos recorrido. Y Patria le dio ese corpus dentro del mundo de la novela que hasta entonces pues no se había adentrado especialmente. Bueno, pues ahora, 5 años después, aparece otra vez en las librerías y en y en internet, porque ahora no solo venden en las librerías y en internet, con otra novela que se llama Los Vencejos, y yo creo que es una buena novela, muy buena novela. Los Vencejos, que es el nombre de un pájaro, como todo el mundo sabe, que no es protagonista, no son protagonistas en la novela, pero sí que aparecen de vez en cuando sobrevolando el ambiente, ¿no? En Los Vencejos, Fernando Aramburu crea una historia en la que el protagonista, que es un profesor como él, decide, de mediana edad, 50 y tantos años, decide que se va a suicidar. Pero no se va a suicidar mañana, ni pasado, ni la semana que viene, sino dentro de un año, un día concreto dentro de un año. Probablemente en algún momento nos haga pensar y decir, vamos a ver, si este señor, que es un tipo normal y corriente, con un nivel intelectual aceptable, capaz de una introspección que es así, que está un poco fuera de lo común, pero que en su manifestación humana, personal y social es un tipo normal y corriente de la calle, un señor del común. Si es capaz de situarlo, de situarse como que llegado un momento no ha merecido la pena todo lo que ha hecho porque fue una vulgaridad, fue lo que hace todo el mundo, y si eso le hace acreedor de tomar una decisión de tal calibre como para quitarse de en medio, dice, a lo mejor nosotros tampoco hicimos más, y nosotros podríamos quitarnos. Por eso que estás diciendo, que me parece muy interesante, si te parece vamos a dar una cosa corta del programa
Y te voy a hacer una pregunta que te va a comprometer un poquito, piensa. Te voy a decir concretamente que pienses 3 nombres que tú creas que son capaces del mundo. Vamos a ser delicados, os voy a ser delicado contigo, no te quiero comprometer a la cercanía próxima porque resultaría difícil, pero de la gente de nuestro país, 3 personas, a poder ser hombre, mujer y derivados, que pudieran tomar una decisión de ese tipo. Espérate, después de la publicidad no, porque aquí no hay publicidad. Venga. Bueno, pues esta semana las novedades son, en primer lugar, Los vencejos, de Fernando Aramburu. Tony, un profesor de instituto, enfadado con el mundo, decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha, dentro de un año. Hasta entonces, cada noche redactará en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se irá desprendiendo una crítica personal, dura y distorcida. En segundo lugar, tenemos como novedad Hasta donde termina el mar, el premio Fernando de Lara de este año 2021. En 1901, en un idílico pueblo vasco, 3 hermanos contemplan en el horizonte cómo se hunde el Anabel, el vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad de la noche anterior. Y en último lugar, en Editorial Seix Barral nos ha llegado de Muñoz Molina, Volver a dónde. Madrid, junio de 1920. Tras un encierro de 3 meses, el narrador asiste desde su balcón al despertar de la ciudad a la llamada nueva normalidad, mientras revive los recuerdos de su infancia en una cultura campesina. Y estas son las novedades de esta semana. Bueno, esta semana vamos a recomendar como libro infantil 5 minutos para soñar, de Star Wars. Star Wars 5 minutos para soñar son 12 historias cortas llenas de magia y aventura. Aquí encontrarás las mejores historias ilustradas de Star Wars. Bueno, pues vamos a ver, o vamos a escuchar exactamente cuál es la decisión que nos da Lalo. Es un juego. En la que todo es pura teoría y pura imaginación, como bien imaginarán o como bien deducirán los espectadores. Pero voy a empezar por un personaje que ya no está. Y en él metería a otros de su nivel, de su estatus, de su tal. Se me ocurre don Emilio Botín, porque que es la antítesis, creo yo, su imagen pública es la antítesis del personaje protagonista de la novela de Fernando Aramburu, en Los vencejos. Pero si yo fuese Emilio Botín, un triunfador en la vida, porque nació triunfador, porque su padre, Emilio Botín, no fue el primer Emilio Botín. Emilio Botín Sainz de Santuola, sí, el último presidente del Santander, del Grupo Santander y del Banco Santander, anterior a su hija, que es la actual, sino que ya su padre era también Emilio Botín. Pero si yo fuese un personaje, o me imagino, yo no puedo ser un personaje de esos, es imposible metafísicamente, pero puedo imaginarme ese personaje todopoderosos, o sea, con un avión privado a su disposición, que come en Madrid y cena en Nueva York, y luego vuelve a desayunar en Shanghái al día siguiente, pues son la imagen del éxito y el poder absoluto, omnímodo, mucho más que un presidente de gobierno, mucho más que todo lo que
podamos imaginarnos aquí a nuestro alrededor. Pues que en un momento de hacer balance, porque yo creo que eso está, en fin, para casi todos, en un momento uno hace balance, en un momento de adversidad, en un momento o de éxito incluso, dice, ¿qué fue mi vida hasta ahora? O por dónde va a ir mi vida hasta ahora. Yo creo que si uno fuese consciente de todo lo que ha hecho y lo que ha implicado algunas decisiones de las adoptadas, digamos, a estas horas se puede decir, ya, en fin, decisiones indecentes, porque las ha habido, ¿no? Y ya digo, y no me refiero solo al propio Botín, sino a toda la gente que está en la cúpula del poder absoluto, ¿no? Que son varios, no es uno solo. Yo creo que es un momento para decir, bueno, fui honesto siempre, acerté siempre, merece la pena seguir por este camino en el que, en fin, abunda y tú, en fin, puedes dar fe de todo esto que estoy diciendo y lo que significaban esas gentes, ¿no? Puedo mantener esta vida de ficción, porque la vida de esa gente es de ficción, puedo mantenerlo desde un punto de vista de la honestidad conmigo mismo, ya no digo con los demás, porque eso no importa, ¿no? Probablemente se viese en ese trance de decir, pues si cambio de manera de pensar y me pongo del lado racional, tendría que hacer como el protagonista de Los Vencejos, fijar el día de mi última cena, ¿no? Hombre, acostumbrado a que los demás descuenten letras, esa sería una letra para descontar muy importante en su vida. Pues tal. Otro de los personajes que situaría, y quizás no al mismo nivel, desde luego, porque yo le concedería, en fin, mayor relevancia o mayor proximidad social y por su influencia también, aunque no económicamente, desde luego, tal vez no, pero y es el actual Papa. Yo lo escuché en una entrevista que algo así como que en el Vaticano, por los pasillos del Vaticano, había que estar mirando siempre a los lados y detrás, porque podían aparecer los cuchillos o las balas por cualquier lado, ¿no? Entonces yo me imagino a uno de los señores, pues si no más poderosos de la tierra, sí de los de mayor influencia sobre, en fin, buena parte de la humanidad, en la soledad de su despacho o de su camerino, decir, pero a ver, tengo influencia sobre 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de personas, o ascendencia más que influencia, sí, ascendencia, y sin embargo tengo que mirar dónde guardo los papeles y por qué pasillos me meto en este sitio, ¿no? No sé si merece la pena, teniendo en cuenta además, que yo no sé por qué lo hizo, que su antecesor renunció en vida, lo cual es rara avis dentro del pontificado de los papas, es una rara avis, ¿no? Y yo sería personajes que metería en ese tal. Y luego, pues tal vez metería a un científico, que los hay, pues del tipo de Nobel o del propio Einstein, que han descubierto cosas que han sido inmensos avances para la humanidad y paralelamente han permitido que el mundo sea mucho peor. Me explico. O Fleming, pero Nobel, por ejemplo, que alumbra la dinamita que nos permite derribar lo que era inexpugnable para el ser humano y permite que se produzca, mal utilizada, un daño irreparable de proporciones bíblicas a veces, ¿no?
bueno, y el otro que cité, que ya no me acuerdo cómo era, el de la relatividad, Einstein, pues un poco lo mismo. La excelencia del conocimiento que permite el avance científico, económico y social, tiene una parte B, en casi todos los casos, que permite un avance del maligno casi en la misma proporción. Y yo creo que esa gente en algún momento el empate se replantea o se reflexiona. ¿Qué he hecho, Dios mío? Claro. Me voy para que me perdones en directo, que puedo. Algo así, porque ¿no? tengo avión. Algo así. Pero bueno, todo pues, estos son elucubraciones mías en las que me has puesto delante y yo no, disparo. Pero has demostrado tu talento y te lo agradezco. Pero además, si no jugamos un poco con la imaginación en ciertos momentos que nos presta la vida, insospechados como al final, la vida de las personas normales y corrientes como las nuestras, hay un porcentaje muy alto de ficción, aunque no nos enteremos nunca. Eso. Nuestra vida es casi siempre ficción. Como nos miremos 2 veces al espejo, ya creemos, nos vemos distintos. Creemos muchas veces que somos felices y es mentira. Creemos que somos ricos y es mentira. Creemos que estamos sanos y muchas veces es mentira. Esto es ficción. Hombre, la duda de vivir o no vivir, la duda de la muerte, que la tenemos todos. Y cuando tienes 86 años, mucho más que cuando tienes 20. Bueno, lo que cambia es el estado, pero la situación es parecida. No, el acontecimiento será el mismo, pero las posibilidades de que ocurra son más en un caso que en otro, y si no eres tonto del todo, pues metes en tu cerebro, en tu calculadora, el factor X tiempo. Claro. Pues nada, señoras y señores, esta ha sido la actuación de Lalo Pavón en nuestro programa. Nos ha traído un libro nuevo de un autor acreditadísimo por su gestión y por su lanzamiento, su gestión profesional a lo largo de su vida, y por muchos libros, y sobre todo por Patria, que conmovió realmente los cimientos de España, con una narración de lo que fue una tragedia nacional durante tantos años, y que ahora plantea un tema verdaderamente sugestivo. Muchísimas gracias por dejarme o por estimularme a hablar sin tino. Pues no, para mí ha sido un placer escucharte, y además con eso vamos a invitar a la gente que lo haga en las tertulias, pero vamos a jugar a imaginar, que siempre es bonito. Bueno, y mucho más, y sobre todo estimular a los jóvenes y a los jovencísimos que se inicien en ese... Que no saben. En ese tal que cada vez por ahí vamos un poco mal. Claro. Vamos un poco retrasados en esa cosa, y me temo que incluso podemos perderla. Ya sabes que los chicos pueden comunicarse a la distancia que estamos tú y yo a través de un smartphone. Pues ese ha sido el programa de hoy. Gracias por la atención que nos han prestado. Leer es un placer, es un programa que produce Telemiño, que lo realizamos aquí en la Biblioteca Nos de la ciudad de Las Burgas, que emitimos a través de nuestra señal y a través del canal 133 de RTelevisión, y que además, para más moda, podemos verlo también en Internet. Así que hay lugar que estén ustedes, no se salvan. Leer es un placer, no es un eslogan, es una realidad. Gracias por su atención.